Willy, en enero de este año, en febrero, comenzamos algunas conversaciones contigo, con el Mariano primero, y luego, bueno, tú sabes que comenzaste a hacer la práctica profesional en el colegio. Desde un comienzo, incluso desde el año pasado, cuando me tocó ayudar acá a Mariano y a Ignacio en su prueba, tratando de orientarlos desde el punto de vista como académico de la prueba y así en términos motivacionales, si queremos llamarlo así, tratando de darle seguridad en las cosas que iban a hacer, guiándolos en algún sentido. Creo que el año pasado, cuando te vi dando aquella primera entrevista, sentía en el fondo que en esa oportunidad no te iba a ir muy bien porque no estaba siendo guiado o ayudado en algún sentido. Y yo me sentía contento porque tenía dos practicantes que sabía que les iba a ir bien porque habían cosas que estaba tratando de evitar en ellos. Y yo creo que lo que evitaba, y aquí me acuerdo de cosas anteriores, eran aquellas experiencias que por ahí les he comentado. Creo que cuando puedo ayudar a alguna persona lo hago con tal de que no pasen aquellas situaciones que son ingratas y que no necesariamente toda la gente después de este tipo de situaciones se pueden parar. No todos podemos contar la misma historia, como se dice. Y yo creo que si la puedo contar es porque desde pequeño, desde chico, me han tocado pasar a situaciones bien ingratas, como algunas que hayas conocido y que he compartido contigo, y así también con Mariano. Entonces creo que mi vida en algún sentido prioriza otras cosas por sobre lo material, por sobre lo que podamos lograr en esta vida en términos profesionales o qué sé yo. Bueno, el 9 de julio del 2011 di mi primera prueba de IELTS, donde en realidad no estaba ni ahí con darla. La dimos un año antes de salir de la universidad, entonces no tenía ninguna presión. Me faltaba hacer la práctica profesional, creo. Bueno, la di ya. El 2012 yo había salido de la universidad, en ese año me tocó irme, de hecho, acá tengo un pasaporte que hoy día lo presenté en un taller. Y esto para mí, ahora actualmente, significa más que un pasaporte, más que una salida a mi primer país, que fue a Canadá, en Vancouver, por una beca que me dieron en la U. En ese momento era algo emocionante en su momento, pero para mí esto es algo significativo. A diferencia de este otro pasaporte que hoy día en el taller lo presenté, son cosas totalmente diferentes. Esto marcan, en mi experiencia me marcan de una forma muy diferente, como parte de un aprendizaje que tuve. Después del 2011 ya me salté al 2013. Una vez ya habiendo egresado de la universidad, me di cuenta, ahora viendo los papeles nuevamente, que yo el 6 de abril del 2013 di una prueba, y obviamente no obtuve el puntaje que correspondía. Después lo volví a hacer el día 6 de julio del 2013. Y después, siendo muy ignorante, sin que nadie me guiara, volví a dar la prueba el 17 de agosto del 2013, como en esta fecha. Si te das cuenta, aquí pasa algo que era una de las cosas que yo traté de evitar en ti. Cuando tú me dijiste, profe, yo quiero dar la prueba pronto. Cuando tú me dijiste eso, me acordaste obviamente a mis errores del 2013. Esto lo di apurado porque no tenía alguien que me guiara, ni me ayudara en términos de libros, ni académicamente, ni motivacionalmente, ni de ninguna forma. Solamente tuve que salir solito a flote. Cuando digo solo, no me refiero... A ver, yo creo en Dios. Y yo creo que todas las cosas que nos pasan porque, para mí, por lo menos, Dios para mí es bueno. Y creo que las personas con las que me topo, creo que es para alentarlas, para ayudarles, para sacarlas adelante, para que no mueran en su mentalidad, ni tampoco internamente, sino más bien para que salgan adelante y de manera independiente, aunque no sean personas creyentes, pero que por intermedio de mí algo de eso por lo menos se muestre. Y creo que habernos juntado desde el primer semestre hasta la fecha no es casualidad, Willy. Desde el año pasado, cuando te vi, yo sabía que no te iba a ir bien y se lo dije a Mariano. Yo me sentía contento por Mariano y por Ignacio, que eran mis estudiantes de práctica en ese momento, y yo sabía que iban a pasar la prueba. Y pasaron la prueba y me sentí alegre y satisfecho. Pero las experiencias de ellos no fueron la primera vez. Yo ya había tenido otra experiencia con otra persona de la universidad, que alguna vez también les comenté, y que la vida de ella estaba pendiendo literalmente un hilo por la prueba, porque había fracasado más veces que yo.
y a ella solamente le quedaba una sola instancia para poder pasar la prueba. Bueno, el 2014 volví a dar la prueba. Esto del 2014. El 2014 volví a dar la prueba. Yo tenía una chance más para pasar la prueba. Si yo no pasaba la prueba, me iba a pasar que me iban a sacar de la universidad y yo me iba a echar la universidad completa. Y ahora estamos acá siendo profesores de inglés, estando en una situación similar con un estudiante que en enero, contigo, cuando me topé contigo en enero por Mariano, te sentí desmotivado, te sentí triste, te noté bastante decaído. Y yo dije, bien, me alegro que estemos juntos porque creo que tengo que hacer mi trabajo como profe. Y creo que algo hice en ese sentido. Espero haber aportado en términos motivacionales en lo que te tocó disfrutar en la práctica, que la disfrutaste y me alegró que así fuera. Y ahora viene lo que ya por estos meses has estado preparando y que me alegro que hayas sabido escuchar. Porque yo creo que uno de los grandes fracasos que tú hubieses tenido es haber seguido aquellas ideas que tú tenías al comienzo. Pero pusiste oído a este profe que te dijo, no compadre, espérese un poquito, comienza a estudiar, haga las cosas bien, con tal de que no te pase la misma historia mía. Fracasar una vez duele, 2, 3, 4, 5 veces. Y volver a pararse, no necesariamente todos la cuentan. Y yo creo que una de las cosas que te sirvió estar acá es que te veo completo, te veo bien, entrenaste, estuviste con listening, la habilidad más débil, la mejoraste, empezaste a hacer cambios en lo objetivo, en lo que había que hacer caso en realidad. Comenzaste a dejar de guiarte por lo que tú creías y comenzaste a escuchar por lo menos sugerencias. Empezaste a tomar decisiones diferentes. Empezaste a entrenarte para la prueba de writing, para la prueba de reading, que te va súper bien. Así también en la parte de speaking. El año pasado cuando te escuché, no es lo mismo a ese Willy respecto del que escuché actualmente. Creo, Willy, que te va a ir bien porque has hecho las cosas bien. Has tomado las decisiones correctas. Y tú siéntete en el fondo que has hecho todo lo necesario para que te vaya bien. Tomaste o hiciste todo lo que correspondía y lo hiciste bien. Siéntete contento, satisfecho contigo mismo, porque has hecho lo que todo profesor o futuro profesor debe hacer desde antes que uno se convierta en profesor. Y creo que esta semana a ti te va a ir bien. Y tienes que enfrentar la prueba con la mejor de las ganas. No te pongas nervioso. Tómatelo como parte de una prueba más que tienes que dar. Te va a ir bien, Willy. Y yo me siento en la labor de mandarte este mensaje porque un futuro profesor, aparte de escribirme por ahí una carta, me dijo lo siguiente. Me dijo, siga levantando almas, profe. Y eso es lo que estoy haciendo. A ti te va a ir bien, Willy, en la prueba. Convéncete, siéntete tranquilo y cuando venga la prueba, aprovecha la instancia porque te va a ir bien. Así que te dejo este video, que no se te olvide. Y aquí estamos, Mariano, yo, apoyándote en la prueba. Y ahí nos vamos a estar viendo en los resultados. Te va a ir bien, compadre.